Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más con todos ustedes, una hora con la historia, con el historiador don Pío Moa. Don Pío, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, buenas noches. Buenas noches, tardes, noches. Bueno, aquí como lo emitimos a varios... Claro, sí. Aquí, buenos días, tardes y noches, según la hora que usted lo quiera escuchar. Muy bien. El tema de hoy, la actualidad española en la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué España no entró en la Guerra Mundial? Pero antes tenemos un editorial, don Pío. Sí, vamos a hablar de un tema del que nadie quiere hablar, por lo visto, pero que es un tema de enorme importancia, ¿no? Es un punto necesario y fundamental en un partido que realmente quiera ser alternativo, como un punto tan importante como la oposición a los separatismos, debe ser detener la colonización cultural por el inglés y programarlo en la enseñanza como lengua extranjera y no como bilingüe. O sea, que claro, se programa como bilingüe, como lengua de hecho superior. Claro. El inglés es la lengua superior y por eso hay que estudiarla desplazando, de hecho, al español. Al español. O sea, luego nos quejamos de... Es un verdadero crimen eso. Sí, efectivamente, utilizamos mal el lenguaje, porque hablamos de bilingüe cuando debería ser lengua extranjera. El aprendizaje es una lengua extranjera. La cuestión del inglés en la enseñanza y en la cultura, pues, tiene un carácter, como digo, esencial. No es lo mismo asimilar elementos culturales ajenos, cosa que suele enriquecer a una sociedad. España los ha asimilado elementos de Francia, de Italia, etcétera, ¿no? Pero no es lo mismo que ser asimilado por el extranjero, lo que produce esterilidad, como realmente está ocurriendo. La cultura española está en un auténtico páramo, o sea, llaman páramo al franquismo, que no lo fue en absoluto, los que realmente están haciendo un páramo. Un páramo cultural. Sí. Bueno, pues en ese espíritu servil e inculto, que convierte a los partidos en agentes del desplazamiento del español en la propia España, destaca de manera especial la derecha, el PP. Para mostrar un botón, aunque hay infinidad de ellos, ¿no? El PP ha dedicado una plaza a Margaret Thatcher en pleno centro de Madrid, al lado mismo de la plaza que conmemora los descubrimientos y el Imperio Español. Es como una burla, ¿no? Porque el Imperio Español fue destruido en gran medida por los ingleses. La Thatcher, por otra parte, era un tanto alcohólica, compartía algunas ideas con el PP, pero era radicalmente una patriota inglesa. O sea, no le vamos a reprochar nada por eso, es natural, ¿no? Pero en Gibraltar, pero vamos, no es una patriota española, todo lo contrario. En Gibraltar hizo aquella declaración gloriosa: bombardeemos Madrid. Fue con motivo de un incidente en la bahía. Lo hizo, supongo que de cachondeo, porque estaría bebida, ¿no? Un exceso de copas o algo, pero ya indica una actitud de desprecio merecido, porque un país que tiene invadido su territorio por otro y se declara amigo y aliado de los invasores, es un país despreciable. No es que el país sea despreciable, son despreciables los gobernantes. Sus gobernantes. Aquí tenemos una gran admiradora de Inglaterra, Esperanza Aguirre, Hope Aguirre, que es también una patriota inglesa, que ha cometido la felonía, que además es inconstitucional, de cooficializar el inglés en la enseñanza, en la enseñanza pública, por lo que ha recibido un título en la Orden del Imperio Británico, el Imperio de Gibraltar. Y los argumentos para el desmán son siempre los mismos. El inglés es la lengua de la economía, de la ciencia, del pensamiento, la música, el arte, la milicia, etcétera, ¿no? Se trata, porque piense usted, por ejemplo, en el ejército español actual, metido cada 2 por 3 en asuntos que no interesan para nada a España, de interés ajeno, bajo mando ajeno y en lengua ajena, en inglés, claro. Es decir, se trata, es una degradación tremenda y nadie quiere darse cuenta, como si no pasara nada, ¿no? Se trata de arrinconar el español más y más a lengua doméstica y de infraculturas, que es lo que viene ocurriendo. Por otra parte, el español es desplazado cada vez más por las propias empresas españolas, comenzando por la más exitosa de ellas, Inditex, y siguiendo por multitud de pequeños negocios con nombres ingleses que se exhiben en inglés,
con la publicidad en inglés, llenando un espacio público que sigue siendo español, etcétera, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, unos autobuses que circulan por Madrid, dice "Let's end cancer", o sea, acabemos con el cáncer. Y luego, en letra pequeñita, en español, alguna explicación. Oiga, ¿qué sentido tiene? Eso no es casual. No. Es el tratar de meter en la cabeza a la gente que eso es normal y que el inglés es, en definitiva, la lengua superior, ¿no? La lengua decisiva, ¿no? Tenemos publicidad en inglés llenando el espacio público, un espacio público que sigue siendo español, teóricamente, y no es algo espontáneo, sino que en gran medida está programado para acostumbrarnos, ya digo, a ver en el inglés la lengua del empleo, porque además se dice, si no sabes inglés no tendrás empleo. No, es verdad que tú dices eso, ¿eh? Del empleo y la cultura en nuestro propio país, ¿no? Y esto es incomparablemente más grave que los ataques separatistas al español, porque estos ataques separatistas están llamados al fracaso seguramente, ¿no? Es decir, se trata de relegar el español a lengua secundaria en la propia España. Y este designio sigue una marcha triunfal y está llamado a un pleno éxito si no se genera una reacción que debe encabezar un partido que, por ejemplo, con el lema de Más España, quiera actuar como revulsivo y alternativa a la podredumbre actual. No habría que decir, aunque hay que hacerlo, debido a la mala comprensión lectora tan extendida, que al denunciar tal situación no condenamos el aprendizaje del inglés para quien lo desee o necesite. Lo que condenamos es la invasión y colonización en curso. En cuanto a la enseñanza pública, el inglés debe presentarse como lengua extranjera, como una asignatura aparte, como siempre ha sido, y no como aquella asignatura en la que se estudian las ciencias u otras asignaturas, incluso historia, la historia de España, que son asignaturas cruciales. Claro, así pasa. Que sí, aparentemente en igualdad y de hecho en superioridad con el español, cosa que ocurre cada vez más. Muchos chavales jóvenes pues saben decir una serie de términos técnicos en inglés, pero no lo saben en español. Y esto está pasando. Sí. Tranquilamente. O sea, es un proceso que, ya digo, no es casual. Tiene un designio y tiene unos objetivos, ¿no? Bueno, pues la denuncia y el contraataque a la colonización cultural debe ser un punto clave, un punto de principio en un programa político, dada la gravedad a la que estamos llegando. Aparentemente, la gente está tan anestesiada por la verborrea política corriente que no tiene conciencia ni interés en el asunto, que solo despierta en muchos una especie de descontento vago y difuso, ¿no? Pero también parecía que el patriotismo había desaparecido del ambiente español y estamos comprobando lo contrario. Un partido que ponga en primer plano este gravísimo problema no solo se destacará de los demás, sino que encauzará de manera productiva una insatisfacción popular que hoy por hoy es impotente y poco concreta, pero que puede cobrar una importancia política decisiva. Sí, porque no estamos defendiendo el idioma español como se merece. Luego nos quejamos de que está relegado. Luego hay una curiosidad, don Pío, si le parece. Resulta que el Reino Unido se sale de la Unión Europea y el idioma oficial es el inglés. Sí, es el idioma de la Unión Europea. Lo que se busca es eso precisamente. Claro, ¿no? Pero nosotros, esto es España. Eso es. No, pero es que en la Unión Europea ya no está el Reino Unido. Se supone que se va a ir. No. Y sigue manteniéndose el inglés como... Es inevitable, porque sí. es así. Digamos que los países de Europa Occidental en general son países que deben tanto su democracia como su prosperidad al ejército useño y también inglés, secundariamente, y también de una manera indirecta al ejército soviético, ¿no? Sí. Cosa que España no tiene esa deuda. No tiene, pues no le debe nada a ninguno de ellos. Es el único caso en Europa. Es un caso, ya hemos hablado un poco de él, pero nuestros políticos, que son los que promueven toda esta colonización, pues nuestros políticos creen que España debe ser un país menesteroso que va pidiendo que le aprueben en Europa, o sea, en la Unión Europea, que para ellos es Europa, y siempre en plan servil y en plan lacayo, ¿no? Esto tiene que acabar y creo que un partido que recoja esa bandera irá adelante. Yo creo que sería una buena iniciativa. Si le parece, nos metemos ya directamente en la materia de hoy. ¿Por qué España no entra o cuáles son los motivos
que llevan a que España no entre en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, vamos a ver. Franco ganó la guerra civil, que ganó sobre el Frente Popular de separatistas y totalitarios, ¿no? Y el que fue además una gran ventaja no solo para España, sino también para Europa. Después no entró en la Segunda Guerra Mundial, que fue otra victoria tan decisiva prácticamente como la de la Guerra Civil, y que igualmente fue una gran victoria también para Europa, en la medida en que un país amplio como era España, pues quedó al margen de las atrocidades que se cometieron por todos los bandos, por uno más que por otros, pero por todos los bandos en aquella guerra. España quedó al margen, es decir, no tiene nada de qué arrepentirse, por así decir, ¿no? Bueno, pues la verdad es que una de las cuestiones más mitificadas del franquismo, y quizás la más importante en el plano histórico europeo, pues fue la neutralidad o no beligerancia de España en la Segunda Guerra Mundial. Si queremos valorar lo que habría supuesto la intervención española, pues eso es muy especulativo, pero no lo es el examen de lo que realmente ocurrió, porque España evitó el gran conflicto europeo y ello tuvo un efecto doble. Favoreció a los aliados anglosajones mucho más que a Alemania, inevitablemente por la posición estratégica de España, y en ese sentido contribuyó a la victoria de los aliados, evitando a Inglaterra un desastre que quizá en algún momento pudo haber sido decisivo. Y a España le ahorró torrentes de sangre, lágrimas y destrucciones, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas que más atacan los antifranquistas es precisamente la posición de España en la Segunda Guerra Mundial, pretendiendo decir que no tiene nada que ver con Franco. Aquí ninguna cosa buena tenía que ver con el franquismo. Era una dictadura terrorífica, pero nadie le hacía caso. En realidad las cosas iban por otro lado, ¿no? Bueno, la gran trascendencia del hecho pues obliga a saber a quiénes cabe atribuir el mérito. La respuesta obvia debería ser a Franco, que ostentaba la máxima responsabilidad política, pero desde hace años constantemente se está tratando de desmentir este hecho obvio, evidente, ¿no? O sea, incluso llegan a atribuir el mérito de la neutralidad española al mismo Hitler, idea que ya de entrada es chocante, pero la sostienen unos y otros, ¿no? Por ejemplo, Preston y muchos de la escuela de Preston, que tiene mucha importancia también en España. Bueno, según algunos autores, Franco deseaba realmente, incluso ardientemente, entrar en la guerra europea. Y si ello no llegó a ocurrir, pues se debería más bien a que el jefe nazi había prestado poca atención a los planes del caudillo, bien por considerarlo innecesario, o por creer desmesuradas sus exigencias, o por desconfiar de la capacidad de su ejército. Pero luego, cuando Hitler invadió la Unión Soviética, la intervención hispana habría perdido ya cualquier interés. Bueno, también, según estas versiones, también suele atribuirse la neutralidad al supuesto soborno inglés a varios generales franquistas para que impidieran la beligerancia de España. También se atribuye la neutralidad al político y empresario useño Myron Taylor, que abanderados de este tipo de versiones, pues ya digo, han sido Preston, en España también Marquina, Ludwig Mies, Reich Tapia y otros muchos, ¿no?, que disponiendo de amplio eco mediático pues han difundido sus versiones, que no siempre coinciden entre sí, pero y a menudo son contradictorias, pero que ahí están y siguen como si nada, ¿no? Y que prescinden de la situación estratégica y política de la época y de sus bruscos cambios, así como de documentos esenciales. Hay documentos que disipan cualquier duda, ¿no? Como esto lo vamos a comprobar, ¿no? Bueno, para situar, estamos resumiendo, ya digo, un capítulo de los mitos del franquismo. Los mitos del franquismo. Que por desgracia mucha gente no tiene en cuenta estas realidades, ¿no? Y se deja más o menos llevar o ofrece una defensa demasiado pobre frente a los ataques, ¿no? Los ataques antifranquistas, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar por lo que pasó ya en la Guerra Civil, ¿no? Mientras la guerra tenía lugar, las tensiones en toda Europa se estaban agravando, la Guerra Civil Española, y en septiembre de 1938, durante la batalla del Ebro, pues la exigencia de Hitler de absorber la región checoslovaca de los Sudetes,
de población mayoritaria alemana, pues estuvo a punto de desatar las hostilidades generales, ¿no? Al final, Francia e Inglaterra habían cedido en los acuerdos de Múnich y la guerra europea se retrasó un año. Pues bien, la actitud de Franco fue diametralmente opuesta a la de Negrín y el Frente Popular, que lo que querían era meter a toda costa a España en aquella guerra. Franco sentía la guerra europea como una maldición por sí misma y por sus repercusiones en España, mientras que Negrín la deseaba como una bendición, que le salvara del desastre, ¿no? Que ya lo tenía encima, ¿no? Francia, según él, se vería obligada a invadir España, alterando a favor de las izquierdas el curso de la guerra civil, cosa menos probable de lo que pensaba Negrín, por muchas razones, ¿no? Por tanto, cuando la crisis de Múnich, Franco se apresuró a anunciar su neutralidad en caso de conflicto armado en Europa. Esto es muy importante, casi nunca se recuerda, ¿no? Esta postura indignó a Hitler y sobre todo a Mussolini, que le ayudaban, claro. Hitler lo calificó de cerdada, aunque no le dio demasiada importancia porque estaba muy satisfecho del éxito diplomático que había conseguido frente a Francia y a Inglaterra, ¿no? Los Sudetes pasaron a Alemania y Alemania inmediatamente pasó a ocupar y desarticular Checoslovaquia entera. Los motivos de Franco, pues, tienen poco secreto, porque aunque él escribió poco sobre ello, pero salta a la vista, ¿no? Él temía una invasión francesa y también temía una repetición de la Primera Guerra Mundial en Europa, que no olvidemos había alumbrado la Revolución Rusa, aquella guerra. Una nueva contienda europea, él pensaba que solo beneficiaría al expansionismo soviético. Y también pensaba, de manera realista, que pronto estallaría la guerra, que él la definió como más terrible de lo que la imaginación alcanza. Lo advirtió en Medina del Campo a un grupo de la sección femenina. Avisó que iba a llegar. Que iba a pasar. Sí. Y la guerra comenzó en septiembre del 39 con una alianza que hasta unas semanas antes parecía inimaginable, ¿no? Una alianza, un pacto, ¿no? Entre Hitler, una alianza de hecho, ¿no? Entre Hitler y Stalin para repartirse Polonia. Y mientras Francia e Inglaterra declaraban la guerra a Alemania, aunque no a la Unión Soviética. Tanto por la intervención soviética como por ser víctima un país católico, Franco reaccionó con repugnancia. Decretó una estricta neutralidad y llamó a parar una previsible, como él dijo, catástrofe sin antecedentes en la historia, y a ahorrar a los pueblos los dolores y tragedias que los españoles soportaron, en palabras suyas. Le preocupaba además su efecto sobre la difícil reconstrucción de España, porque, claro, había quedado gran parte devastada por la guerra civil, ¿no? Y sin estos precedentes, tan olvidados por muchos historiadores o pseudohistoriadores, pues no se entiende la historia posterior, o sea, la neutralidad. Pero a continuación, la guerra dio un giro inesperado. Tras un periodo de 8 meses, en que no hubo apenas actividad, lo que llamaba la guerra farsa, la guerra extraña, ¿no? Pues en abril de 1940 Alemania ocupó Dinamarca y Noruega. En Inglaterra el primer ministro Chamberlain, pues que había cedido ante Hitler en la cuestión de los Sudetes, pues fue sustituido el 10 de mayo por Churchill, mucho más beligerante. Y el mismo día Alemania desencadenaba otra gran ofensiva sobre Holanda, Bélgica y Francia y derrotaba en pocas semanas, con movimientos rápidos, no solo a los pequeños ejércitos holandés y belgas, sino al francés, considerado el mejor del mundo entonces, y que estaba reforzado por 250.000 de soldados británicos. La campaña no tuvo parecido con el matadero estático de 1918, la guerra anterior, y lo más importante, las pérdidas materiales y humanas habían sido relativamente escasas, sin peligro de provocar alzamientos comunistas. De hecho, los comunistas en Francia apoyaron a los nazis, ¿no? Sí, sobre todo al principio. Al principio, claro. Después, cuando invadió Rusia, ya no. Claro, la cosa... bueno, estaba lo bueno, ¿no? O sea, los soviéticos felicitaron efusivamente a Hitler, a quien suministraban todo tipo de materias primas, ¿no? Es decir, parecía que se establecía en Europa occidental un nuevo orden con una facilidad increíble que parecía asegurar, pues, la superioridad del nacionalsocialismo, ¿no?
Bueno, pues el 3 de junio, Franco, o sea, apenas derrotados aquellos, pues Franco escribió a Hitler expresándole su deseo de no permanecer ajeno a sus preocupaciones y su satisfacción de prestarle en cada momento los servicios que usted considere más valiosos. Esto sugería también, esto era falso, que alemanes y españoles habían luchado juntos contra los recién derrotados, porque no habían luchado contra Francia y Alemania, ¿no? Y Inglaterra, ¿no? Y además excusaba su neutralidad en la necesidad de proteger las Canarias y las Baleares y de reconstruir el país. Es decir, en aquel momento todo parecía cambiar y claro, a Franco no le convenía quedar al margen de del nuevo orden que se estaba estableciendo. Pero esto pasó enseguida. Y casi todos los autores han juzgado esta carta como prueba de su disposición a luchar al lado de Alemania. Y también yo en Años de Hierro la juzgué así como el instante de la gran tentación. Pudo haber sido así, ¿no? Pero la fecha indica otra cosa. Para el 3 de junio el ejército francés estaba virtualmente derrotado, los británicos habían huido de Francia y cabía esperar que aceptasen la paz. Es decir, que estaba en una situación en que probablemente no iba a continuar la guerra. Es lo que esperaban, lo que esperaba también Hitler, ¿no? Pero la paz no llegó, aunque estuvo cerca de ocurrir. En mayo, durante una semana, mientras el grueso del ejército inglés reembarcaba en Dunkerque, con inesperada inhibición de Hitler, ¿no? Pues en esos días Churchill logró imponer su decisión de seguir luchando, cosa que parte de su gobierno y otros muchos en Inglaterra no querían. Pero vista desde fuera, pues la aceptación de la paz por Londres pues seguía sonando lógica, parecía imposible que no fuera así, ¿no? Por tanto, la guerra debía estar a punto de terminar y la oferta de Franco cobra más sentido en relación con el naciente orden europeo, el nuevo orden europeo. Marginarse de ese nuevo orden sería inconveniente y peligroso, claro, para España y para Franco en particular. Y más aún malquistarse con el amo del continente. Tenía las tropas alemanas en los Pirineos, ¿no? En las puertas. Claro. Aparte que tenía una deuda de gratitud con él, porque había ayudado a España. Claro. Bueno, la política española durante la campaña de Francia apoya esta interpretación. Mussolini aprovechó el desastre francés para atacar a su vez, pero Franco no le imitó. En los primeros días, Francia adoptó una actitud intimidatoria hacia España, que cedería pronto a una petición muy desmoralizada a Madrid para que mediase con Berlín y con Roma. Se puso chulo en los primeros días, pero después, al ser derrotado, decía, a ver si nos ayudáis, ¿no? Bueno, la actuación española en aquellos días la describía en 1947 Georges Bonnet, antiguo ministro francés de Asuntos Exteriores durante la lucha. Decía que España había suministrado a Francia materias primas y el Marruecos francés pudo dejarse indefenso, es decir, al enviar las tropas a la metrópoli contra los alemanes, y sin el menor peligro. Un telegrama del embajador español en Francia, Lequerica, el ministro de Asuntos Exteriores, que se dirigía al ministro de Asuntos Exteriores, que era Becbeder, que luego fue destituido por un asunto de medio de faldas de espionaje, ¿no? Pues el 24 de junio pues daba cuenta de la gran satisfacción del gobierno francés ante la renuncia de Italia a ocupar puertos franceses en el Mediterráneo, gestión en la que había mediado España a favor de Francia. Otros telegramas de los días 24 y 25 se refieren a la desmovilización francesa en el norte de África, sugiriendo que se mantuvieran allí tropas necesarias tropas españolas, claro, necesarias para garantizar el orden, aunque España podría cumplir ese papel, ¿no? En fin, ocupando de hecho, ¿no? Eran posibilidades que se abrían de unos días para otros, ¿no? Meses después, el 23 de septiembre, Franco escribía a Serrano Suñer: una cosa es que los españoles sean entusiastas de Alemania y otra, el tomar posturas de mal gusto con los vencidos. Estas cosas siempre los olvidan estos historiadores, ¿no? Por parte alemana, Johannes Bernhard, que era el creador de la empresa Gismarrovac, que había cubierto la ayuda a Franco durante la Guerra Civil, pues se quejaba en junio. Dice: no hemos recibido del Estado español pago alguno que pudiera ser utilizado para la adquisición de materias primas.
no obstante la enorme escasez de materias primas que sufre Alemania. Alemania, durante su gran lucha, no ha obtenido nada de los créditos emanados del apoyo prestado en su tiempo a España, sino al contrario. En vez de ayudar, Madrid pedía más ayuda a Berlín, a cambio de casi nada. En fin, había motivos de queja, ¿no? En fin. El único movimiento español interpretable como hostil fue la declaración de no beligerancia el 12 de junio y la ocupación de la ciudad internacionalizada de Tánger el día 14. La ocupación se adelantaba a la prevista de fuerzas franco-británicas y tenía base legal por quedar España como única no beligerante entre las potencias administradoras. Las potencias eran Francia, España e Inglaterra. Pero España era la única que tenía autoridad moral allí porque no estaba en guerra, ¿no? En fin, Londres temió tenía mucho miedo de una eventualidad hostilidad de Franco, así que aceptó la ocupación de Tánger, para no enemistarse más, ¿no? Garantizó que no violaría la soberanía española y hasta ofreció disposición a negociar al final de la guerra todos los problemas y aspiraciones españolas, incluido Gibraltar, aunque sin la menor intención de cumplir esa promesa. Pero ya entonces lo hizo, ¿no? Por el pánico que tenía, ¿no? El 18 de julio, que fue aniversario del alzamiento, Franco reivindicó Gibraltar y habló de movilizar a 2 millones de soldados, pero tampoco hizo nada práctico contra los intereses ingleses. Es decir, le estaba advirtiendo, pero al mismo tiempo no emprendía acciones, ¿no? Y no las emprendía porque estaba ya en duda de cómo iría la guerra, ¿no? O sea, como puede observarse, Franco hacía movimientos en apariencia contradictorios, pero bajo los cuales se podía apreciar una línea fundamental de no entrar en la guerra. Esto lo entendió muy rápidamente el embajador inglés, Samuel Howard. Lo explica en sus memorias, ¿no? Cuando llegó a Madrid, en una situación que él dice que era terrorífica, ¿no?, para ellos, ¿no? Dice: vi lo suficiente en Franco y en quienes le rodeaban para comprender que lo único que nos unía era nuestro común deseo de mantener a España fuera de la guerra. Para Hitler, la intervención española tampoco tenía interés en aquellos momentos, porque todavía especulaba con hacer la paz con Londres. En su estrategia desmesurada, la Europa recién conquistada tenía valor secundario, porque para él el objetivo fundamental era la Unión Soviética. Lo único que querían con estas acciones contra Francia y Alemania pues era asegurar su retaguardia y evitar una lucha en dos frentes cuando atacase a la Unión Soviética, ¿no?, que momentáneamente era amiga. Su objetivo bélico esencial, ya digo, era Rusia, que pensaban ocupar y colonizar como espacio vital para los alemanes. Así que ofreció la paz a Inglaterra y concedió a Francia un armisticio bastante generoso, porque un tercio del país, la Francia de Vichy, dirigida por el mariscal Pétain, pues seguiría independiente hasta que cesara la resistencia inglesa. Entonces Francia entera, excepto cuando se hiciera la paz, excepto las regiones de Alsacia y Lorena, que estaban en permanente discusión desde hacía siglos entre unos y otros, ¿no?, pues Francia recobraría su independencia y en esta estrategia España no cumplía ningún papel. Pero la opción de Churchill por la guerra cambió el panorama. Hitler pensó invadir la isla sin mucho empeño y luego doblegarla mediante una ofensiva aérea, la batalla de Inglaterra, y los ingleses ganaron esta batalla. Y este giro solo podía aumentar la desgana de Franco para intervenir. Claro. No había nada que le llamara la atención para intervenir, menos ahora. Pero es que además está clarísimo, ¿no? Claro. A Hitler, en cambio, le pasaba lo contrario. Al renunciar a invadir Gran Bretaña y previendo un futuro choque con USA, diseñó un ambicioso plan para tomar Gibraltar, la Operación Félix, que llamaba, y establecer bases en la costa atlántica, desde en Marruecos y en las Canarias, a fin de impedir cualquier desembarco anglosajón, que además se produciría a finales del 42. Aquel plan implicaba entenderse con España, con Francia y con Italia. Y ese era un problema difícil, porque cada una de estas naciones tenía sus propias aspiraciones y contrarias sobre el Magreb, o sea, el norte de África. En todo caso, Gibraltar era la clave. La postura de España entonces adquirió un valor crucial y Berlín
presionó de firme a Franco a fin de arrastrarlo al conflicto. O sea, en pocos meses los intereses de Hitler le habían dado un vuelco, desde que España no le interesaban sus planes hasta que se había vuelto muy importante. Para Londres, la posesión de Gibraltar tenía un valor difícil de exagerar. En palabras de Hoare, durante siglos el dominio del Mediterráneo había sido uno de los principales fundamentos de la política, o sea, principal fundamento de la política británica. Sin él, sin Gibraltar, habría sido imposible mantener el imperio británico. Churchill sabía bien cuán desastrosa sería una alineación de Madrid con Berlín y no escatimó esfuerzos por evitarla. Parte de esos esfuerzos, esto es lo que dice Hoare, ¿no? Parte de estos esfuerzos fue, al parecer, el soborno a generales españoles a través del banquero Juan March. La estrategia esta de ocupar el norte de África y tal está estudiada por un autor que se llama Goda. Se titula Y mañana el mundo, aunque yo creo que exagera. Es decir, la política de Hitler no era dominar el mundo, sino dominar la Unión Soviética y colonizar aquello, la gran Alemania, hasta los Urales y por ahí, ¿no? Claro que esto le habría dado una posición de supremacía mundial prácticamente, ¿no? Bueno, parte, ya digo, los sobornos, ¿no? En teoría, algunos generales habían recibido gruesas sumas, muchos, incluido Yagüe, que Yagüe era un completo germanófilo, y la cuantía mayor, que eran $2 millones, que era una suma enorme para la época, ¿no? Pues la cuantía mayor habría ido al bolsillo del general Aranda. No hay pruebas de la recepción de tales sobornos. Y Aranda, que se habría convertido en multimillonario, vivió siempre al nivel de la clase media. De forma normal para la época dentro de la clase media. Claro, con los sueldos normales de los militares, que eran bajos en general, ¿no? En Londres había recelos allí mismo de estar tirando el dinero, que lo estaban tirando, suponiendo que realmente hubiera ocurrido todo, ¿no? Dice Anthony Eden, que era ministro de Asuntos Exteriores, decía: esa gente con la que tratamos, o parte de ella, es venal y por tanto capaz de venderlos a los alemanes, recibir el dinero y hacer lo contrario. Estaba en una situación tan difícil que tenían que probar todo, ¿eh? En realidad la decisión no pertenecía a aquellos militares, sino a Franco, y quien más pudo influirle fue su insobornable consejero Carrero Blanco. Parece, pues, que se trató de un dispendio inútil. Franco recibía además confidencias del almirante Canaris, jefe del Abwehr, o sea, el principal servicio de espionaje alemán, y Canaris le aconsejaba no participar en el conflicto. El mismo Canaris le decía que no se Canaris estaba sirviendo a Franco más que a Hitler, mucho más. Bueno, a Hitler lo estuvo traicionando mucho tiempo, ¿no? Pero en definitiva, o sea, Franco veía todas estas cosas y tenía todas estas análisis variantes y sabía que no era. Claro. También hay que recordar que en esta época Alemania, que se supiese, no había cometido las atrocidades en las que luego se le culpabilizó. No, pues claro, por supuesto. Es decir, que hubiese sido incluso legítimo haber participado en un momento dado igual que los demás. Es como cuando se dice en la guerra civil, compara a Hitler con Stalin, ¿no? Hitler todavía no había cometido los genocidios, que en cambio Stalin sí. Sí, claro, por eso, la ayuda del Frente de la República. Y otra diferencia fundamental es que Hitler nunca gobernó a Franco, pero Stalin gobernó al Frente Popular. Vamos, él impuso su línea una y otra vez, el Partido Comunista se hizo hegemónico, etcétera. Aquí en España no pasó nada por el estilo, ¿no? Ya digo, si en el 38 dijo que él permanecería neutral, pues claro, eso es una demostración de dependencia total. Bueno, pues a partir de septiembre, cambiadas ya las circunstancias, Hitler indicó a Ribbentrop que instruyese a su embajador en Madrid. Dice: ahora queremos la pronta entrada de España en guerra. Franco aceptó, pero pidió, claro, no podía decir que no, pero pidió ingentes ayudas en víveres y armas y además vastas compensaciones coloniales a costa de Francia, ¿no? Se ha debatido mucho sobre si estas exigencias eran o no un artificio para seguir neutral. La discusión es ociosa. Franco no ignoraba el interés de Hitler en no perjudicar a Francia, cuyo ejército podía ser decisivo en Marruecos. Es decir, a Hitler le interesaba Francia mucho, ¿no?
por lo tanto no iba a cederle las cosas, ¿no? Las cosas que pedía. Claro. Y sabía que Alemania no podía atender una demanda de alimentos y materias diversas tan grande como la que él pedía. Y además Franco era consciente de que Inglaterra y USA tenían en sus manos el abastecimiento de petróleo, trigo, algodón, fertilizantes, caucho y otros productos esenciales para España. De hecho, Londres perjudicaba adrede el comercio español, con lo cual provocaba un aumento del hambre. Es decir, Inglaterra estuvo perjudicando seriamente a España porque además vulneraba los derechos de neutralidad, ¿no? Con su semi-boicot en el mar, ¿no? Franco entonces hablaba de entrar en guerra, pero cuando estuviera en marcha la invasión de Inglaterra, la cual no podría, si se invadía Inglaterra, evidentemente Inglaterra no podría dañar a España. Y buscaba créditos y acuerdos económicos con Washington y con Londres. Rechazaba la entrega de empresas inglesas o francesas a Alemania. Rechazaba la exigencia de una base alemana en las Canarias. Y es obvio que atendía a todas estas contingencias sin decidirse mientras la situación internacional no se aclarase. Es decir, si estaba ganando tiempo. Claro, si invadían Inglaterra, pues se podría ver. Pero mientras tanto no, porque podían colapsar el comercio español, ¿no? Bueno, pues el mismo septiembre de aquel año, un año tan cambiante como fue 1940, después de la derrota franco-inglesa, pues Serrano Suñer, que pronto sería ministro de Exteriores, pues viajó a Berlín para definir la situación y la posición española. Y aquí tenemos ya un documento crucial, que es el que explica todo. Franco le dio unas instrucciones que reflejan pues su política con plena nitidez, ¿no? Esto, insisto, lo explico en los mitos del franquismo, que me permito recomendar a mucha gente para que tenga argumentos como es debido, ¿no? En los mitos del franquismo todo lo que estamos hablando hoy viene reflejado. Bueno, pues las instrucciones de Franco decían: hay que considerar dos casos, la guerra corta y guerra larga. Si nos pudieran garantizar lo primero, la guerra corta, solo se necesitaría completar los preparativos militares. Pero se abre camino el supuesto de la guerra larga. Esto nos obliga a tomar garantías para que no nos puedan arrastrar a la intervención sin tener resueltos los problemas en forma soportable a nuestro pueblo. El caso es que cuando da estas instrucciones, pues Alemania iba perdiendo la batalla de Inglaterra y no quedaba duda, la batalla aérea, y no quedaba duda de que la guerra se alargaba. A mí me asombra la poca atención de tantos historiadores de las dos tendencias, tanto profranquistas incluso, ¿no? a este documento, ¿no? Es un documento que anula por sí solo mil especulaciones. O sea, lo deja meridianamente claro. Claro. Mussolini interpretó correctamente que Franco pensaba entrar en la guerra en el último momento y al menor coste posible. Y le advirtió que si no participaba en la lucha, tampoco lo haría en el reparto. Pero quien se equivocaba era Mussolini. Era Mussolini. Totalmente. Porque no hubo tal reparto, sino Bueno, creo inútil buscar en Franco cinismo o deseo de engañar a Hitler. Él sentía gratitud hacia Hitler y no sentía ninguna hacia Inglaterra, que aparte de retener Gibraltar estaba perjudicando a España y que siempre había sido un enemigo tradicional, ¿no? Y que no había ayudado contra los rojos y que además, ya digo, apretaba el dogal sobre la economía española. Pero la gratitud y cierta identificación muy general, Franco ni era racista ni tenía mucho que ver con la política, nazi, ¿no? Con la ideología nazi, ¿no? Bueno, eso no estaba dispuesto a supeditarse a Berlín. Por ello, la misión de Serrano en Berlín pues no abocó a nada concreto, pese a que Ribbentrop trataba de intimidarle, ¿no? Con lo cual consiguió el efecto contrario. Hitler persistió y el 23 de octubre viajó a Hendaya para comprometer definitivamente a Franco y de vuelta a Petén. Terminó tan fastidiado con el español que confesaría preferir que le sacaran varias muelas antes que volver a sufrir la prueba. No, y eso que ha pasado en la historia tampoco es tomado en consideración por algunos historiadores. Es interesante, es una cosa que la comentó Ciano, ¿no? Ciano en Italia, ¿no? Sí.
Y es normal. Franco tenía una táctica cuando no quería comprometerse, pero tampoco podía decir que no abiertamente, y era enredarse contando historietas de cuando estaba en África, historias que aburrían. Soporífero. Algo de soporífero, efectivamente. Y así todo quedaba diluido y no porque claro, no estaba en condiciones. No entramos, no nos da la gana, porque no nos conviene. No lo podía decir. No lo podía decir. Estaba allí la Wehrmacht, allí en la frontera, ¿no? En los Pirineos, ¿no? Es que el propio Mussolini, antes de decidirse a entrar, se decidió cuando creyó que ya estaba resuelta la contienda, le había dicho sobre la participación con Hitler. Había dicho: haré como Bertoldo era un personaje cómico italiano, Bertoldino y Cacasero. Dice: haré como Bertoldo, aceptó la condena a muerte con la condición de escoger el árbol apropiado para ser ahorcado. Es inútil decir que no encontró nunca ese árbol, pero él sí lo encontró. Sí. Dice: yo aceptaré entrar en guerra reservándome la elección del momento oportuno. Pero ya había elegido el árbol, sin darse cuenta, ¿no? Claro. Franco nunca lo hizo. El caso de Hendaya ha sido tratado 1000 veces, pero se mire como se mire, resultó un fracaso para Hitler. Y aún esperaba Hitler un nuevo revés en aquel octubre del 40, que fue tan desastroso para él después de un año de increíbles victorias. Dice: su amigo Mussolini estaba a punto de invadir Grecia. Dice: una loca aventura, lo pensaba Hitler. Hitler lo supo en el último momento y viajó a toda velocidad a Italia para disuadir al duce. Pero cuando llegó el 28, el ataque estaba en marcha. Aquella acción de Mussolini tendría graves consecuencias bélicas para Alemania, porque y los italianos fueron derrotados. Hitler tuvo que cambiar sus planes, que eran ya preparaba el ataque a la Unión Soviética, y aplazarlos, invadiendo Yugoslavia, Grecia y Creta, ¿no? Y todo eso le hizo seriamente la Operación Barbarroja. Totalmente, ¿no? Lo perjudicó mucho, ¿no? O sea, los antinazis debían erigir un monumento a Mussolini, que se ha ido involuntariamente, pero se ha ido muchísimo, ¿no? Sí. Sin darse cuenta eso Hitler lo sabía, y por eso quería que se invadiera Grecia, ¿no? La acción de Mussolini también irritó mucho a Franco, que escribió a Hitler el 3 de noviembre contra el ataque a un país que no era hostil y que podía alterar la situación en el Mediterráneo. Hitler comunicó al general Guderian, dice que Hitler le dijo que el suceso había alejado la invasión de Grecia había alejado a Franco del eje Roma-Berlín. Dice, pues no quería unirse a un compañero tan veleidoso como Mussolini. Franco vio que aquello estaba complicándose innecesariamente y dijo, bueno, pues la entrevista de Hendaya ha recibido atención desmedida, unos para ensalzar o para denigrar a Franco, pero en la realidad no fue determinante en ningún sentido. Otro historiador de estos, un poco, en fin, poco fiable, Marquina y Preston y demás, pues lo explican como una prueba de que Hitler tenía interés en la colaboración francesa, pero apenas la tenía en la española. Marquina llega a calificar la reunión un tanto grotescamente de trata de ganado de segunda categoría. Son increíbles estos cretinos, ¿no? Es que no escatiman tampoco adjetivos. Sí, atribuyendo por las buenas esa apreciación a Hitler, como si Hitler lo considerara así, no lo considera así de ninguna manera. Según este peculiar historiador, pues Franco estaba empeñado en entrar en la guerra y el alemán no se lo pidió siquiera, más bien lo contuvo. Y para eso Hitler había viajado hasta Hendaya y sostenido una conversación interminable de la que salió furioso. Por lo demás, tampoco sacó nada de su entrevista con Pétain en Montoir. Fue a continuación, ¿no? Estos dos fracasos provocarían en Hitler accesos de furia y le darían pie en los años siguientes a amargos reproches contra amigos tan ingratos, contra Franco y Pétain. En realidad fueron dos fracasos nacidos de otro inmediatamente anterior, el de la batalla de Inglaterra. De haber ganado a Alemania la batalla y segura ya su retaguardia para su gran proyecto en Rusia, pues Hitler no habría tenido la menor necesidad de España o de Francia. Pero aunque no fue derrotado en Inglaterra, en definitiva, sí fracasó.
Y entonces su interés por España se volvió acuciante y por la misma razón, una guerra previsiblemente larga, Franco resolvió moverse con pies de plomo. Y máxime cuando otro desastre fue la invasión de Grecia, que desde el principio Hitler intentó pararla, pero llegó cuando ya estaba en marcha. Sí. Hacia enero de 1941 la situación se ponía bastante fea para el eje, o sea, para el eje germano-italiano. Los italianos habían sido repelidos por los griegos y luego aplastados por los ingleses en Libia. Hitler, que planeaba el ataque a la Unión Soviética, tuvo que aplazarlo, como dijimos, para preparar una ofensiva por los Balcanes y enviar a Libia el Afrika Korps. Pese a su frustración en Hendaya, reforzó la presión sobre Madrid, mientras Franco pues daba largas y pretextos, alguno tan absurdo como que el invierno español impediría el paso de tropas alemanas contra Gibraltar. Sí, él buscaba lo que fuera, ¿no? Por fin, el 6 de febrero Hitler escribió una larga misiva al caudillo. Esta carta, junto con las anteriores instrucciones de Franco a Serrano Suñer, pues clarifican definitivamente la cuestión de la neutralidad que muchos se empeñan en embrollar, ¿no? En su carta Hitler reprochaba a Franco no haber resuelto ya la toma de Gibraltar, que dice: habría dado un vuelco inmediato a la situación en el Mediterráneo y ayudado a definir la historia del mundo. Y no exageraba demasiado, porque desde luego habría cortado el Mediterráneo occidental a los ingleses, habría respaldado la prevista ofensiva por Libia y habría permitido la ocupación de la costa atlántica del Magreb. En el plan del almirante, hubo un plan del almirante Raeder, la ocupación de Gibraltar habría ayudado a la Wehrmacht a llegar al Oriente Próximo, con lo cual habría privado de petróleo a Inglaterra y amenazado desde el sur a la Unión Soviética, precisamente por el Cáucaso, que era donde estaba el petróleo soviético, ¿no? En fin, Hitler no entendió esta estrategia, tenía una mentalidad más continental y lo centró todo en lo principal, ¿no? Sí. Bueno, la carta de Hitler está llena de amargura. Dice: lamento profundamente, caudillo, su parecer y actitud. Si el 10 de enero hubiésemos podido cruzar la frontera española, hoy estaría Gibraltar en nuestras manos. Se han perdido 2 meses y en la guerra el tiempo es uno de los más importantes factores. Meses desaprovechados, lo dice entre exclamaciones, ¿no? Lo escribe, ¿no? Sí, meses desaprovechados, dice, muy a menudo no se pueden recuperar. Y realmente Franco estaba causando graves daños estratégicos a Hitler, ¿no? Hitler sospechaba que Franco estaba en connivencia con Londres a cambio de víveres y le advertía de que Inglaterra podría, dice, Inglaterra quiere retrasar la entrada de España en guerra, paralizarla y con ello incrementar sus dificultades permanentemente y así poder finalmente derrocar al actual régimen español. Nunca le perdonarán su victoria, caudillo. Lo cual era verdad. En líneas generales la verdad. La verdad, pues nunca se la ha perdonado. No, nunca se la ha perdonado y además que efectivamente un objetivo de Londres era derrocar al franquismo, ¿no? Después de la guerra también. Y dice Hitler, y aun si Londres, dice, en un arrebato sentimental nunca visto hasta ahora en su historia, quisiera pensar de otro modo, no le sería posible ayudar realmente a España, en una época en que ella misma está forzada a rigurosas reducciones de su nivel de vida, lo cual era también verdad. Y también le reprochaba a Franco sus excesivas ambiciones en África. Decía, la mayor parte del inmenso coste en sangre en esta lucha lo soporta hasta ahora Alemania en primer lugar y luego Italia. Y ambos, a pesar de ello, solamente han presentado modestas reivindicaciones. Mientras que Franco pedía el oro y el... En fin, decía Hitler, estando comprometidos en una lucha a vida o muerte, debemos atender a la suprema lección de que en tiempos tan difíciles más puede salvar a los pueblos un corazón valeroso que una, al parecer, inteligente precaución. Sí. Resultó al revés. En fin, es que no eran los mismos intereses. Claro, no, eran distintos. Claro. Pero fíjese que esta carta, que también es pública y notoria, muchos historiadores tampoco se hacen eco de lo que Hitler... pero esto dice lo contrario. Claro. Que Hitler no tenía interés. No, Hitler lo escribe y se lo manda a Franco
pero ellos sabían muy bien mejor. Pero esto sabe más que Sí. en las intenciones de Hitler o de Franco. Bueno, pues Hitler se molestó además en rebatir las excusas de Franco. Dice, Alemania ya se declaró presta a suministrar cereales en las máximas cantidades posibles tan pronto España se comprometiera a entrar en la guerra. Dice, por ello sería una falsedad afirmar que España no pudo entrar en la guerra porque no recibió prestaciones anticipadas. Lo subrayaba en el original. Dice, cuando volvía a hacer constar que Alemania enviaría cereales, el almirante Canaris recibió la respuesta definitiva de que tal suministro no era lo decisivo, pues no podía alcanzar un efecto práctico su transporte por ferrocarril. Luego, tras haber dispuesto nosotros baterías y aviones de bombardeo en picado para las Islas Canarias, se nos dijo que tampoco eso era decisivo, ya que las islas no podrían sostenerse más de 6 meses por la escasez de provisiones. Exagerando bastante las cosas, concluía Hitler, que no se trata de asuntos económicos, sino de otros intereses, de Franco, quiere decir, queda patente en la última declaración, pretendiendo que por causas meteorológicas no podría realizarse un despliegue en España en esta época del año. Dice, no puede entender cómo sería imposible por razones meteorológicas lo que antes se quiso considerar imposible por razones económicas. No creo que el ejército alemán se vea dificultado en enero por el clima, que para nosotros no tiene nada de extraño. En Alemania mucho peor que No, yo creo que Franco, con buen criterio además, sí, retrasaba esto, pero también hay que recordar, claro, tampoco era bueno dejar pasar un ejército en solar. No, él no quería ni dejar una base en Canarias, ni nada por él, todo eso se negó, ¿no? Bueno, la carta explica además la realidad de Hendaya. Dice que siempre están cambiando su significado esto. Dice, cuando nos reunimos en Hendaya, mi prioridad era convencerle a usted, caudillo, de la necesidad de una acción conjunta de aquellos estados cuyos intereses, al fin y al cabo, están indisolublemente asociados. Decía, su prioridad. Aunque al parecer de Preston, Marquina, Mes y tantos otros, pues parece que ellos conocían las aspiraciones y planes de Hitler mejor que el propio Hitler. O sea, es grotesco. O sea, el grado de la historiografía universitaria española es grotesco, no se puede calificar de otra manera, ¿no? Y más sabiendo estos documentos que son públicos, vamos, que se conocen. Sí, han sido publicados, o sea pero los pasan por alto o los interpretan al revés. Dice, no menos interés tiene el tono del documento, que es un tono persuasivo y casi implorante, tras haber fracasado 10 días antes un ultimátum de Ribbentrop, que dio un ultimátum, ¿no? Ante los perjuicios que Madrid le causaba, Hitler desde luego tenía poder sobrado para imponerse por la fuerza, y estuvo tentado de hacerlo. Pero no lo hizo. Y yo creo que sabemos aproximadamente por qué. Pues temía enfangarse en una reedición del laberinto napoleónico en España mientras preparaba el ataque a Rusia. O sea, entonces le convino, en fin, dejarlo pasar, ¿no? Hasta cierto punto. Por ello trató de obtener el acuerdo español alternando la conminación y la persuasión. Bueno, pues Franco envió un memorando con peticiones aún más desorbitadas de armas, cereales y vehículos que, claro, los alemanes lo interpretaron como lo que era, como un subterfugio, ¿no? Y dice Preston, el 26 de febrero Franco respondió por fin a la carta de Hitler de hacía 3 semanas. Pero vamos a ver esto, dice, con la caída de Yugoslavia y Grecia ante el general Rundstedt y con Rommel reforzando las fuerzas del eje en el norte de África, Franco estaba de humor para volver a la subasta, pero su precio se había elevado. Bueno, lo de Grecia no fue de Rundstedt, fue de Kleist, me parece. Y Rommel realmente era una fuerza menor, le dio unas grandes palizas a los ingleses, pero la verdad es que era una fuerza menor, ¿no? Dice, la situación era la contraria. El eje seguía en mala posición en los Balcanes y África, y List, no Kleist, pues que no Rundstedt, y Rommel solo comenzarían sus campañas semanas más tarde. Es decir, confunde el tiempo, ¿no? De una manera, cosa que no puede hacer un historiador, ¿no? Porque el tiempo es decisivo para ver la cronología, ¿no? Bueno, con extraña insolencia y desde luego involuntaria, pues Franco responde a Hitler que tanto le había subrayado la importancia del factor tiempo.
Empezaba así Franco, la carta de Franco, la respuesta. Su carta del 6 de febrero me induce a contestarle de inmediato. 3 semanas. 3 semanas después. Dice, había demorado 20 días la respuesta a Hitler y ordenaba además aplazar 10 días más su entrega. Dice, el resto de la misiva de Franco, pese a las protestas de lealtad y de fe en la victoria alemana, pues solo podía decepcionar a Berlín. Franco pasaba por alto los argumentos hitlerianos, simplemente dice, reiterando que la economía es la única responsable, dice textualmente, es la única responsable de que hasta la fecha no se haya podido fijar el momento de la intervención de España. Dice, seguro que usted puede comprender que en una época en que el pueblo español padece hambruna y conoce todo tipo de privaciones y sacrificios, es poco apropiado pedirle nuevos sacrificios. E interpretaba de forma casi ofensiva las frases de Hitler sobre la pérdida de tiempo y ocasiones estratégicas. Dice, el tiempo transcurrido hasta ahora no es tiempo totalmente perdido. Desde luego que no hemos recibido tanta cantidad de cereales como la que usted nos ofrece, pero sí una parte de las necesidades diarias del pueblo para el pan cotidiano. Y luego exponía el deseo de que las negociaciones se aceleren todo lo posible. Dice, para este fin le he enviado hace unos días algunos datos sobre nuestras necesidades, las peticiones exageradas recientes, ¿no? Y añadía para mayor injuria. Esos datos se pueden revisar de nuevo, ordenar, justificar y volver a tratar sobre ellos. Claro, es que... es que es tan claro todo. No es que Franco quisiera engañar o tomar el pelo a Hitler, es que estaba a la desesperada. Estaba a la desesperada utilizando cualquier argumento que le viniera, ¿no? Don Pío, nos quedan 2 minutos. Bien, bueno, con aparente descaro, pues explicaba su observación sobre la meteorología como solamente una respuesta a su indicación, pero en ningún caso un pretexto para tratar indefinidamente lo que en el momento adecuado será nuestro deber. Y mostraba su acuerdo sobre el cierre de Gibraltar, etcétera, pero exigía el simultáneo de Suez. Claro, negaba que sus reivindicaciones coloniales fueran abusivas. Dice, mucho menos cuando se tienen en cuenta los enormes sacrificios del pueblo español en una guerra que fue precursora de la guerra actual. En fin, termina Franco. El acta de Hendaya, permítame que se lo diga, debe considerarse hoy como obsoleto. Esto, quien haya leído a Preston, Marquina y tal, pues... desmonta toda o sea, ellos han convertido la historia en una serie de estupideces. Es que no se puede decir de otra manera, estupideces intencionadas, claro. Sí, claro. El objetivo es atacar a Franco, y atacan a Franco porque Franco defendía los intereses de España, y el ataque a Franco es realmente el ataque a España. O sea, la victoria de Franco quedando al margen de la Segunda Guerra Mundial, es una victoria de un carácter histórico semejante a la de la Guerra Civil. Sí. En fin. Bueno, pues don Pedro, yo creo que ha sido muy clarificador y sobre todo recomendar a todos nuestros oyentes que lean el libro Los mitos del franquismo, porque creo que ahí recoge todo lo que aquí hemos expuesto hoy, ¿no? Y también que contribuyan económicamente, porque seguimos en muy serias dificultades. Las hemos salvado casi in extremis este mes, pero este otro mes pues las perspectivas siguen sin ser buenas. Pues a todos nuestros oyentes que intenten colaborar con este programa, ya saben cómo, a través de la cuenta que aquí hemos repetido en distintas ocasiones, y también en nuestros programas de YouTube pues están recogidas el número de cuenta. Muchísimas gracias, don Pío. Volvemos la próxima semana aquí a Cita con la Historia en Realidad. Pues gracias a todos nuestros oyentes también. Volvemos.